La llaman la sucursal del cielo y capital mundial de la salsa, pero aún así es una ciudad subestimada muchas veces por los turistas que llegan por primera vez a Colombia. Por eso es que decidimos venir a comprobar si vale la pena o no conocerla, y así puedas decidir si incluirla en tu ruta por este hermoso y colorido país. Hola amigos, bueno, vamos a empezar este video comentándoles que estamos en Cali, como habrán visto en la introducción, esta ciudad hermosa que nos ha recibido muy bien. Aquí nuestros amigos anfitriones, unos caleños que conocimos en Brasil, que nos han recibido en su casa, en su hogar. Bueno, este video lo vamos a hacer centrado un poco en la cultura también de acá de Cali. Vamos a ver un poco de la comida, el café también. Vamos a aprovechar de hacer desde acá la ruta hacia Medellín, pero vamos a empezar por el eje cafetero. Ese va a ser el siguiente video que vamos a ver. Recuerden que esta es la capital mundial de la salsa, la sucursal del cielo también, una hermosa ciudad. Así que acá les voy a mostrar un poco de lo que les puede ofrecer Cali. Pero antes, les cuento cómo hicimos para llegar hasta Cali. La manera más eficiente será hacerlo por avión, ya que el vuelo desde Bogotá es de solo 1 hora, mientras que en carretera te podría tomar hasta 11 horas. Es súper económico, yo pagué por el vuelo $46. Y ni bien llegues al aeropuerto de esta ciudad, sentirás el calorcito caleño que te recibe. Un dato importante aquí es que para agilizar tu ingreso a Colombia, cual sea el aeropuerto por el que ingreses, llenes previamente la ficha migratoria, conocida como Check-Me, ya que las colas pueden ser realmente largas en aeropuertos como el de Medellín. No siempre hay buena conexión a internet en la fila, así que mejor hazlo previamente en tu país. El link directo te lo dejo en la caja de descripción. Felizmente estábamos bien ubicados, en el barrio de San Antonio, una de las mejores zonas para hospedarte, ya que todos los atractivos de esta ciudad te quedarán cerca. Además, el barrio es súper tradicional, lleno de restaurantes, rodeados de naturaleza. Se siente mucho también la cultura caleña. Qué bonito. Son nuestros guías, amigos caleños que conocen la historia. Les creemos todo. Qué bonito cuidado de las casas, me gusta eso. Un dato curioso de Cali es que vimos que había macetas colgadas en las calles. Las macetas son estas figuras de varios colores con dulces que suele regalarle el padrino a su ahijado. Es una costumbre que simboliza y recuerda el vínculo entre ambos. Y es nada más y nada menos que patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Justo al iniciar el ascenso por la colina de San Antonio, encontramos un monumento en honor a esta costumbre. Te recomiendo que subas por esta colina porque apenas te tomará 10 minutos para llegar a la cima y obtener una de las vistas más bonitas de la ciudad de Cali. También existe el Cerro de las Tres Cruces, pero justo cuando estuvimos el acceso estaba cerrado. En la cima de Cali. En el Cerro San Antonio. Ahí estamos viendo Cali. Y aquí en San Antonio aprovecharemos para probar una fritanga, que es una fuente de comida frita de todo tipo de carnes y acompañamientos. Muy sabrosa. Arepa. Tortilla, morcilla, empanada, Sí. Ahorrajado bueno, ese es otro nombre raro. y marrano. ¿Qué es marrana? La marranita es esta redonda Ya. y el ahorrajado es Por este. dentro tiene chicharrón. La marranita tiene chicharrón. De plátano. Plátano maduro. Maduro. Sí. Ese nombre no sé. Aquí resolvemos, bueno. Esta picada nos salió en 123.000 pesos colombianos o $28. Es una fuente para compartir mínimo entre 4 personas, así que vale mucho la pena por el precio también. Ese es lula. Lula. Lula, ¿Y de qué es pues, lula?
¿Está rico? Rico, a De ver. verdad. Como no hay mejor manera de conocer una ciudad que visitando su mercado principal, al día siguiente nos fuimos a la Plaza Alameda. Un mercadito muy ordenado y organizado que merece la pena visitarlo. Encontramos aquí el plátano guayabo, típico de esta zona de América Latina. Este es el lulo, esa fruta no la había probado antes. Encontramos también el lulo, que es una fruta típica de aquí, con el que se elaboran bebidas como la lulada. Además de encontrar frutas y verduras, encuentras lugares tan únicos como es el centro de abastecimiento de los tamales de Cali. Muy ricos y típicos, te recomiendo probarlos. Esta es la fábrica y el punto de venta es acá atrásito. Entonces ellos van a salir desde la masa. Fábrica de tamales típico bayuno Tolinés. Y como para no decepcionar, aquí también encontrarás la venta de café colombiano, al por mayor y menor, directo de los productores. Aquí muy amablemente te podrán enseñar más para identificar un buen café. ¿Cómo se identifica un buen café? En su aroma y en su sabor. A ver. Perciba el olor. Y mire, este es de origen, Por favor, así. es fermentación sin oxígeno Muchas gracias. en tanque. Es el más bien suave. Vuela a decir que es más bien suave. Ese es más rico. ¿Ese es este? Este sí. Vamos a comprar esto que cuesta como 18,000 pesos. Estamos comprando todo para hacer una cena navideña o un almuerzo navideño aquí en Cali. Ya que estamos hablando de comida, en Cali encontrarás nada más y nada menos del que se dice ser el mejor pan del mundo. Este es el pan de bono. Bueno, estamos probando el pan de bono nuevamente. Este pan está hecho de maíz, si no me equivoco, huevo, queso, básicamente. Lo vamos a probar. Está calientito. ¿Ustedes se acuerdan del viaje que Está rico. deben de comer algo? Está bien calientito, bien fresquito. No esperar a que Así se tiene que comer. quieren, no. Ustedes se encuentran de algo y de una me dicen. Clara de huevos, ¿no? Mira. Estaba leyendo que lo que cuentan es que es un caleño italiano que vino de Italia y que decía pan del bueno, pero en lugar de pan del bueno, pan de bono. Y ahí se quedó. No. Reconocimiento especial también a los buñuelos que se llevaron mi corazón. Se dice que si has venido a Cali y no has bailado en el Boulevard del Río, entonces realmente no has venido a Cali. Pero antes vamos a conocer un poco más de la salsa caleña, recorriendo el parque de Jairo Varela, el fundador del grupo Nietzsche, una agrupación reconocida y galardonada a nivel mundial. En el parque encontraremos esas trompetas que forman la palabra Nietzsche y que durante todo el día están tocando diferentes canciones de este grupo. La particularidad es que el interior de cada corneta se escucha con más protagonismo un instrumento distinto, como son las percusiones, o las cuerdas, o las voces. Y alrededor encontrarás escritas letras de sus canciones más emblemáticas. Hay falta un amigo. Sin última no hay primera vez. Porque todito lo vimos al revés. Falta un pañuelo. Qué bueno, está bueno. Al costado encontrarás el museo dedicado al grupo Nietzsche. Es pequeño, pero si eres fan del grupo tienes que ingresar de todas maneras. Muy aparte de ello,
El museo vale la pena porque dentro te dictan clases de salsa que están incluidas en tu ticket de ingreso. Son clases nivel básico, por lo que te ayudarán a ir soltando un poco más el cuerpo y prepararnos para por la noche ir hacia el Boulevard de Río. En Cali se han creado escuelas de salsa y a través de un acuerdo comunitario se ha declarado la salsa como patrimonio cultural de la ciudad. Por ello es que en el año 2006 nació el Festival Mundial de la Salsa, que reúne a más de 50 escuelas de baile. Además, recordemos que cada diciembre Cali se viste de fiesta para su feria internacional. Yo me quedé con las ganas, debo admitirlo, de quedarme más tiempo. Así que si tienes la oportunidad de venir hacia finales de diciembre, vale mucho la pena esta feria y festival en Cali. Pero si como nosotros vienes en otro mes del año, en el Boulevard del Río todos los fines de semana se respira salsa. Los caleños salen de sus trabajos para relajarse bailando, tocando instrumentos y acompañados, claro, de una buena cervecita. ¿Quieres cerveza? Una pruebita. Explíqueme usted. ¿Campana? Perdón. Aquí nos animamos a tocar un instrumento típico de la salsa, la campana. No, yo no he comido. Pero definitivamente yo no nací para tocar instrumentos. Jalé música en el colegio, amigos. Pero bueno, no se desanimen. Yo sé que ustedes van a tener mejor oído. Aquí los caleños son muy amables y les pueden enseñar. El plan de esta fiesta es desde las 6 de la tarde y es completamente gratis, así que aprovechen de venir a este boulevard a bailar salsa. Muy cerca puedes aprovechar para conocer la iglesia de la Ermita, que es uno de los referentes del paisaje arquitectónico de la ciudad. Y aprovechar de pasar por el Puente Ortiz, que cruza el río Cali. No te preocupes, aunque la vida Probablemente este sea uno de los lugares más visitados por los turistas en Cali. Muy cerca de la iglesia de la Ermita y el Puente Ortiz que acabamos de pasar está el monumento del gato del río y sus novias. En ese parque encontrarás las 22 novias del gato Tejada, un gato de 3.5 metros esculpido en bronce por el artista Hernando Tejada. Rinden un homenaje al gato, el animal que representa la alegría y el espíritu festivo de los caleños. Soy mulata, tengo la belleza y la sensualidad de la mujer caleña y quiero que todos vean en mi colorido de nuestros paisajes y nuestra piel. Posteriormente, diferentes artistas comenzaron a esculpir las novias que hoy vemos, tematizadas de manera muy creativa. Creo que al dejar esta ciudad te das cuenta que el mérito de ser la sucursal del cielo no es en vano. Y es la suma de varias cosas que hacen que te enamores de esta ciudad y que quieras regresar por más. Ya desde aquí nosotros seguiremos hacia el norte por la ruta del eje cafetero, que es hacia donde nos dirigimos y va el siguiente video.